Muy buenos días, jóvenes de Colegios Mendel. El día de hoy, una vez más, estamos aquí con el profesor Carlos Arriaga Alarcón del curso de literatura para quinto de secundaria. El día de hoy hablaremos de una nueva corriente literaria que es el posmodernismo y de Abraham Valdelomar y su cuento fantástico El hipocampo de oro. Bien, muy bien, veamos a continuación. Para hablar del posmodernismo es necesario primero entender el modernismo como tal. Deben de saber ustedes que el modernismo fue una corriente literaria que surgió en Latinoamérica y que ejerció influencia por primera vez en Europa, España, cuando todo el tiempo nosotros estábamos acostumbrados a ver que las corrientes literarias y artístico-culturales venían de Europa a Latinoamérica. Esta vez es la primera vez que Latinoamérica ejerce influencia en Europa, especialmente en España. El padre del modernismo fue Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, pero cuya corriente modernista se desarrolló en el Perú, obviamente a partir del modernismo de Rubén Darío, y estaba centrado en dos cosas, no se olviden, dos: la estética o la belleza, más la musicalidad del lenguaje. Entonces, lo estético más lo musical formaron el modernismo latinoamericano que llegó al Perú. Pero también deben saber que este modernismo comprende, como ven ustedes acá en pantalla, desde 1890 a 1920, o sea, desde finales del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Las características del modernismo fueron, primero, como dice ahí, un nuevo encuentro con la belleza, lo estético. Segundo, está opuesto al romanticismo sentimental. Tercero, el exotismo de los paisajes que toca. Todos los paisajes son exóticos en suma. Cuarto, hay mucha fantasía y elegancia. Quinto, elaboración en la forma de la composición literaria. Como verán ustedes, a continuación citaré dos grandes representantes. Uno, el nicaragüense Rubén Darío, con su obra Azul, que es la iniciadora de alguna u otra manera de esta corriente modernista. Obra azul porque Rubén Darío, recuerden, decía, el color de la belleza, el color del ensueño es el azul. Y una de las obras cumbres del modernismo fue Prosas profanas. Pero otro representante en Perú sería José Santos Chocano, que iniciaría con su obra Iras Santas, pero que alcanzaría el esplendor de su producción literaria y poética con Alma América. Recuerden ustedes entonces a estos dos grandes representantes del modernismo. Pero es el modernismo, recuerden, que va a dar origen al posmodernismo. Y veamos a continuación. El posmodernismo, como miran a continuación, se desarrolla desde 1916, ustedes se acuerdan, ¿no? Primera Guerra Mundial, hasta 1920, finales de la Primera Guerra. El posmodernismo tienen que entenderlo como tal. Mira, dice que es una corriente literaria que surge contra los excesos de la actitud elitista del modernismo. Es decir, que el modernismo en el Perú había ido adquiriendo un carácter netamente limeño, aristócrata, o sea, muy elitista. Y el posmodernismo va a impulsar el desarrollo, en cambio, de una literatura provinciana, con apego a lo popular, a lo nacional, con raíces aborígenes, es decir, con una especie de regreso y vuelta a lo cotidiano, al hombre, libre de falsos oropeles y, por supuesto, a lo nuestro y especialmente a lo provinciano. Por eso es que los escritores postmodernistas en general, ¿dónde van a ser? No de Lima, me leíste la mente. Van a ser provincianos. Provincianos del Perú, por supuesto. Muy bien, ahora entonces entiéndase así.
Si el modernismo es una corriente, escuchen, ha dicho modernismo, ojo, ojo, si el modernismo fue una corriente que suma lo bello estético más lo musical del lenguaje, el posmodernismo lo que va a sumar ahí, más tú pones lo provinciano y lo nuestro, ¿ya? Esa es, de alguna manera, la suma agregada para que salga el posmodernismo. Entonces, belleza, más musicalidad, más lo nuestro, sobre todo lo provinciano. Así aparece el posmodernismo. Muy bien, jóvenes, habiendo recordado esto y entonces ustedes ya viendo un poquito esta situación, comprenderán que este posmodernismo, como es de esperar, chicos, va a tener mucha representatividad en un movimiento llamado el movimiento Colónida. Y hablemos de Colónida. Este movimiento, dice, presentó un espíritu de crítica y de profunda rebeldía. Libró, dice, una dura batalla contra la aristocratización y la elitización de la literatura. Los escritores colónidas admiraron, como es de esperar, la belleza y se sintieron deslumbrados por la imagen, no te olvides, y el color y la musicalidad. ¿Ya? Cultivaron más bien una expresión sencilla y tierna, no te olvides, agregando el tema de la vida provinciana, lo nuestro. Muy bien, estos colónidos fueron posmodernistas. Dice que este movimiento debe su nombre a una revista publicada llamada Colónida, que apareció en 1916, de la que solo se publicaron 4 numeritos, 4 nada más, ¿ya? Obviamente, este movimiento colónida agrupó un pequeño número de escritores rebeldes e iconoclastas. Ustedes saben, iconoclastas es aquellos que están contra aquellas figuras, ¿no?, literarias, aristocratizantes limeñas que habían. O sea, están contra todas esas figuras que sentían que la literatura solo era limeña y que ellos obviamente decían, contra eso yo estoy porque nosotros somos provincianos. Entre esos escritores provincianos, rebeldes e iconoclastas, tenemos a Federico More, Percy Gibson, Luis Enrique Cavieto, Alberto Hidalgo, José Carlos Mariátegui, entre otros, ¿ya? Y quien va a dirigir y liderar este movimiento colónida no sería más y menos que el gran escritor peruano Abraham Valdelomar. Muy bien, sigamos adelante. Entonces, como verán acá, nuestros integrantes de Colónida fueron Federico More, con su obra Prosas de la Luna y el Mar; el gran arequipeño Alberto Hidalgo con Hombres y Bestias; José Carlos Mariátegui con su gran obra Los 7 ensayos de la realidad peruana; Percy Gibson, ¿se acuerdan, no?, el famoso arequipeño rubio con su obra Jornada Heroica, ¿no? Y por supuesto Abraham Valdelomar con su gran cuento El Caballero Carmelo, entre otros grandes escritores de Colónida, todos ellos provincianos en su mayoría. Sigamos adelante. Hablemos de la cabeza y guía de este gran movimiento, ¿ya? Obviamente posmodernista y colónida. Abraham Valdelomar Pinto. Abraham Valdelomar nació en 1808, chicos, en una pequeña caleta de pescadores llamada San Andrés, que quedaba en Pisco, obviamente departamento y región de Ica, ¿ya? Pasó su infancia, como es de esperar, chicos, en aquellas localidades iqueñas como es, por ejemplo, Chincha, ¿no? Y de ahí se fue a Lima para estudiar en el Colegio Guadalupe, donde no solamente estudió, sino que fundó una revista llamada La Idea Guadalupana y ganó un concurso de cuento organizado por el diario La Prensa de aquellos entonces, por supuesto. En política fue partidario del presidente, provinciano también, Guillermo Billinghurst. Deben de saber ustedes que
Cuando Billinghurst, conocido como el famoso Pan Grande, recordarán, fue elegido presidente del Perú en pleno periodo en que en el Perú gobernaba la aristocracia, de pronto un demócrata alcanza el poder y por supuesto Valdelomar acompañando a este presidente Billinghurst, él integró pues una delegación diplomática peruana que viajó a Europa. Delegación que se fue no solo a Europa, sino a Italia, Roma, y fue ahí donde nuestro gran Valdelomar escribiría El Caballero Carmelo. De 1913 a 1914, aquella obra escrita sería presentada en un concurso del diario La Nación, donde obtendría el primer puesto. ¿Ya? Gran cuento, por supuesto, ¿no? El Caballero Carmelo, redactado con un lenguaje sencillo con tema provincial. Habiendo recordado así, deben de saber ustedes que luego vino un golpe de estado a Billinghurst, y ustedes recordarán que entró Óscar R. Benavides. Nuestro escritor Valdelomar renunció a todos los cargos diplomáticos que ostentaba en aquel entonces y regresó al Perú. ¿No? Bueno, ¿y qué es considerado nuestro gran escritor? Como dice acá, observen, dice, es considerado el padre del cuento peruano. No porque haya escrito los primeros cuentos, ojo, no, sino porque él introdujo el tema provinciano dentro de nuestro cuento y literatura nacional. Ese tema de lo cotidiano y de lo sencillo de nuestro mundo rural. ¿Qué más les debo contar? El tono. ¿Cómo es el tono de sus relatos? Siempre es un tono nostálgico, tierno, con una ternura hogareña y melancólica, donde siempre está presente el tema del mar. Ojo, el mar y la costa siempre está presente en su narrativa y también en su poesía, por supuesto. ¿Cómo es su estilo narrativo? Ya lo dijimos hace un rato, pero hay que reiterarlo. Su estilo narrativo era sencillo, intimista y ameno. Muy bien, sigamos. Deben saber ustedes que él se convirtió en el famoso líder, como dice acá, de las tertulias o conversaciones intelectuales que se daban en el famoso café Palais Concert. Deben saber ustedes que el Palais Concert es un café célebre de los inicios del siglo XX. Valdelomar solía decir más o menos así: el Perú es Lima. Lima es el Jirón de la Unión. El Jirón de la Unión es el Palais Concert. Y el Palais Concert soy yo, dando a entender que de alguna u otra manera, con ese espíritu medio megalómano y egocéntrico, él concentraba toda esa conciencia del arte y la creación nacional del Perú. Deben saber que también sus actividades privadas no estuvieron libres de algunas referencias un poquito de aquel momento de moda, como era el uso del opio y la morfina. Él escribió en el diario La Prensa, chicos, escribió en el diario La Prensa, donde se acuerdan que ganó un concurso literario, y ahí escribió con el seudónimo de, exacto, el Conde de Lemos, y con el seudónimo del Conde de Lemos escribió sus famosas crónicas frágiles. No se olviden ustedes que en la actividad política llegó a ser diputado por Ica, y justamente fue ahí donde falleció prematuramente cuando se estaba instalando el Congreso del Centro en Ayacucho y donde lamentablemente murió con un accidente banal. Dicen que salió de la reunión en plena oscuridad, ya era de noche, y rodó por unas escaleras de piedra y terminó cayendo de 6 metros de altura a un montículo de piedra. Sus detractores dijeron y hablaron de que había caído en un silo. Ustedes saben que un silo es pues el excremento, ¿no? De aquellos años donde la gente pues no tenía agua y desagüe y se hacían silos, ¿no? Pues la gente muy mala, o al menos sus detractores, contaron una falsa leyenda que no es cierto. Él murió lamentablemente rompiéndose la columna, la médula espinal, a través de un accidente que tuvo por una caída de 6 metros. Murió a los 31 años de edad en 1919, no logrando escribir, obviamente, sus mejores obras maestras. 31 años para un escritor era demasiado joven. Muy bien, jóvenes, sigamos adelante. Obras. Entre las obras, a pesar de la juventud, ¿no?, con que perdimos este gran escritor, tenemos en la poesía uno de los sonetos más hermosos y más bellos poemas que se haya escrito, Tristitia.
Otro segundo gran poema es El hermano ausente en la cena pascual. También tenemos a Yo pecador y Confiteor. En la narrativa, ustedes deben saber que él es el padre del cuento peruano. Él publicó solamente, miren mis dedos, solo dos, repito, dos colecciones de cuentos. Entienden que es colecciones, ¿verdad? Uno que fue colección de 16 cuentos y otro que fue una colección de 8 cuentos. La primera en vida, titulado El Caballero Carmelo, y la segunda, obviamente, ya después de muerto póstumamente en 1921, que fue titulado Los Hijos del Sol. Deben de saber ustedes que sus cuentos, como dice acá en nuestro PPT, han sido clasificados en cuentos criollos, cuentos exóticos, cuentos incaicos, cuentos yanquis, cuentos chinos, cuentos cinematográficos, cuentos fantásticos y cuentos humorísticos. Deben de saber que uno de sus primeros cuentos que se publicó allá por los años 1910 fue un cuento yanqui titulado El suicidio de Richard Tennyson o El círculo de la muerte, o uno de los primeros cuentos publicados por Abraham Valdelomara, nuestro gran escritor. Pero después también publicó en 1911 El beso de Evans, que por cierto es un cuento cinematográfico. Ojo chicos, ¿ya? Que este cuento va a iniciar el llamado cuento moderno en el Perú. Muy bien, además de eso, escribiría también El Caballero Carmelo, que no se olviden es su cuento más representativo y el más importante dentro de la literatura de Valdelomar. Además están otros cuentos como Los Hijos del Sol, Los Ojos de Judas, El vuelo de los cóndores, Evaristo el sauce que murió de amor, El hipocampo de oro, que es un cuento fantástico, y Finis Desolatrix Veritae, que es otro cuento fantástico. Eso dentro de los cuentos que escribió Valdelomar. En novelas tiene 3 novelas, ¿ya? Influenciado por el decadentismo de D'Annunzio. Esas 3 novelas llevan los siguientes títulos: La ciudad de los tísicos, La ciudad muerta y Hierba Santa. En el teatro escribiría 2 obras, entre ellas tenemos Verdolaga, que fue una obra inconclusa, y La Mariscala, que fue una obra, ¿se acuerdan?, inspirada en la esposa del presidente Gamarra, Francisca Zubiaga, obra que lo hizo en colaboración con el gran José Carlos Mariátegui. Y en ensayo que ganó un concurso del Círculo de Periodistas del Perú. Ojo, el famoso ensayo La psicología del gallinazo. Muy bien, ahí hemos tenido las obras de nuestro gran escritor Abraham Valdelomar. Dejemos sus obritas y pasemos al análisis literario de El hipocampo de oro. ¿Se acuerdan, no? Uno de sus grandes cuentos fantásticos, uno de sus grandes cuentos logrados de nuestro gran escritor. Veamos algunos detalles. ¿Qué género es el hipocampo de oro? Narrativo, como lo ven ahí. Especie, observen, es un cuento fantástico. Sigamos adelante, estructura. Ojo, tiene 6 episodios o 6 partes, está dividido en 6 episodios o 6 partes pequeñas, no se olviden. Sobre el narrador, la mayoría del cuento está obviamente narrado en tercera persona omnisciente. ¿Se acuerdan? Según Gerard Jernet, tercera persona omnisciente equivale a lo que tú llamarías un narrador heterodiegético. No se olviden. Sigamos adelante. Tema: ¿de qué trata el hipocampo de oro? El tema se centra en el deseo de permanencia, ojo, de permanencia de Glicina, ¿se acuerdan? La famosa mujer bella blanca, que lógicamente quería permanecer a través de una descendencia, es decir, tener su hijito. Pero por otro lado también está el deseo de supervivencia del hipocampo de oro y cómo renovando sus partes, ¿se acuerdan? Ya sea su sabiduría, sus ojos y su piel. Excelente, jóvenes. Entonces, el tema se centra en 2 aspectos: la permanencia y la supervivencia. Muy bien, jóvenes, habiéndolo dicho así, sigamos adelante. Mencionemos ahora a los personajes de nuestro cuento. Entre los principales tenemos al hipocampo de oro. Acuérdate que es el personaje principal.
¿no? Él tenía una composición algo extraña, ¿no? Era parecido a un caballito de mar y tenía un reino en el fondo del mar, pero él no era muy feliz, a pesar de que sus súbditos querían y podían darle muchas cosas, pues ellos no le podían dar lo que él más quería. Luego tenemos a Glicina, ¿se acuerdan? Glicina, la mujer blanca de una aldea de pescadores, ella muy hermosa, ¿se acuerdan? ¿No? Alta, ¿no? Muy bien. Pero también tenemos a los personajes secundarios. Entre los personajes secundarios tenemos, ¿se acuerdan? La tortuga obesa, aquella tortuguita que solía despertar y se acuerdan que cada vez que despertaba soñaba con huir, pero sueña con escapar sin mucha convicción porque piensa que el mundo es malo con las tortuguitas. Luego está el gallardo caballero, y que este gallardo caballero, ¿se acuerdan? Llega un día en un barco, es el único tripulante del barco, pero que tiene el aspecto de un príncipe de las novelas de caballería, ¿se acuerdan? El famoso mito de Inglaterra, el famoso príncipe legendario Lohengrin, príncipe de la famosa mesa redonda de los caballeros de Inglaterra. Muy bien. Este gallardo caballero, o en todo caso este marinero con pinta de caballero, está relacionado con el hipocampo de oro, porque se acuerdan que es el caballero que solo duerme una noche con Glicina, y que es el que le dice cuando pase 3 años, 3 meses, 3 semanas y 3 noches, no te olvides dirigirte ¿a dónde? Al mar, le dice, ¿no? O sea, hay un vínculo entre él y el hipocampo. También no se olviden que tenemos al viejo pescador de perlas. ¿Se acuerdan cuando Glicina está dirigiéndose al mar? Y ahí le hacen advertencia a 3 personajes. Uno de ellos es el pescador de perlas que le dice, cuidado, no vayas al mar porque hay un hipocampo que está buscando una copa de sangre. Luego le advierte un pescador joven, ¿no? Pescador de corales que le dice, cuidado, no te olvides que el hipocampo está buscando unos ojos. Luego aparece un niño pescador de peces carpa, el que le dice, cuidado, no te olvides que el hipocampo está buscando el azar de durazno de las 2 almendras. Y por supuesto hay un personaje que es el árbol, increíblemente el famoso durazno de las 2 almendras, que le entrega a Glicina el azar de durazno de sus 3 pétalos. Y entonces todos ellos son entre los personajes más importantes que tenemos dentro del relato. Muy bien, habiéndolo dicho así, dejamos los personajes y hablemos del argumento de la obra. Recordarán ustedes un poquito, más o menos, el argumento, ¿no? En una aldea de pescadores indígenas vivía una mujer blanca, Glicina, junto a una tortuga obesa. Ella era una mujer bella, pero le decían la viuda porque recordarán ustedes que cuando el marino, este marino que llega en una embarcación, duerme con ella solo una noche y luego desaparece. Y desde entonces a ella le llaman la viuda. Y recuerden ustedes que ella, ¿no? Había recibido un mensaje final donde el marino le había dicho, en 3 años, 3 meses, 3 semanas y 3 noches dirígete al mar. Y ella, cumplido el tiempo, se dirigió al mar. Y en el mar, bueno, caminando rumbo a 3 personajes le hicieron advertencia. ¿Se acuerdan los 3 personajes? El viejo pescador de perlas, el joven pescador de corales y el niño pescador de carpas, quienes le advierten de la llegada del hipocampo. Y es más, le dicen, ¿cómo te vas a dar cuenta? Van a suceder hechos extraños, ¿no? Y ahí vas a darte cuenta de que él va a aparecer. Y como es de esperar, ella lo encuentra al hipocampo sollozando y llorando y le dice, ¿por qué lloras? Y le dice, bueno, yo soy el rey de las profundidades, pero nadie me puede dar lo que yo necesito. Mis súbditos darían por mí lo que sea, pero no pueden hacer, no pueden dar lo que yo necesito. Y ella le pregunta, ¿y qué es lo que necesitas? Si se acuerdan, él le dice, necesito la copa de sangre, necesito los ojos y necesito el azar de durazno de las 2 almendras. Y como es de esperar, ella le dice, ¿y qué me darías a cambio de que yo te consiga todo eso? Y él le dice, lo que tú más quieras. Y ella le dice, yo quiero un hijo. Pues eso tendrás, le dice, ¿no? Y así es como ella se anima, ¿se acuerdan? A atravesar todo un río caudaloso, ¿no? Cruzar el bosque hasta llegar al famoso durazno de las 2 almendras y solicitarle, ¿se acuerdan? El azar.
el azar de sus 3 pétalos. Ella lo arranca y se lo lleva al hipocampo. Y cuando nuevamente ella está frente al hipocampo, le dice, acá está lo que me has pedido. El hipocampo le dice, dame la copa de sangre. Y ella se corta, ¿se acuerdan? Se abre. Luego le dice, dame, como es de esperar, el azar. Y ella le da el azar y él lo guarda en una especie de perla en su interior. Y por último le dice, dame tus ojos, ¿no? Y sus cuencas del hipocampo ya estaban vacías como para colocar los nuevos ojos. Y ella se arranca los ojos y se los da, ¿no? Y una vez que se colocó, le dice, bueno, tendrás tu hijo, le dice, ¿no? Y mientras él se va alejando, ella le dice, pero cuando le dice, no te preocupes, le dice, tendrás tu hijo y le daré un poco de cada virtud humana, pero de una de ellas le daré el doble, le dice. ¿Y cuál escoges? Y ella le dice, el amor. Como es de esperar, él desaparece, pero diciéndole de que luego de tener su hijo, ella morirá, pero su hijo vivirá para siempre. Hermoso cuento fantástico de Abraham Valdelomar. Con esto, jóvenes, hemos terminado nuestra clase del día de hoy. No se olviden entonces, si resumimos los datitos. Abraham Valdelomar, fundador del movimiento Colónida, pertenece al posmodernismo. El posmodernismo no es más que, acuérdense, la suma de lo estético, o sea, lo bello, más lo musical y colorido, y a todo esto le agregas un tercer elemento que es, exacto, lo nuestro, lo provinciano, y así sale el posmodernismo. No te olvides que uno de los grandes cuentos representativos de Abraham Valdelomar es El Caballero Carmelo, y él es considerado el padre del cuento peruano por haber introducido dentro de nuestra narrativa lo nuestro, lo provinciano. Fue llamado el Conde de Lemos porque escribió así sus crónicas frágiles en el diario La Prensa. Muy bien, jóvenes, habiendo hecho un pequeño repaso de todo esto, nos estamos viendo en una próxima ocasión con nuestro curso de literatura. Bye.